Hola, bienvenidos a SciCard. Hoy les enseñaremos los tipos de discontinuidad. La idea de esto es que cuando una función no es continua en un punto, puede tener diferentes tipos de discontinuidad. En este caso, los que analizaremos serán 4. Pueden ser evitable, que es un único caso. Puede ser no evitable, la cual tiene 3 subcasos. Un salto finito, infinito o una discontinuidad asintótica. Todos estos casos los analizaremos con un ejemplo para que sea mucho más fácil entender a qué se refiere cada tipo de discontinuidad. Empezaremos con la discontinuidad evitable. Esta suele ser un tipo de discontinuidad que se presenta en funciones por tramos o funciones que no están bien definidas en su dominio, que les falta un valor o cosas así. Se les llama evitables porque basta redefinir la función en ese único punto, un punto genérico que es igual a, basta redefinirla para que sean continuas. Es muy diferente a los otros casos que veremos después, porque en esos casos habría que redefinir la función por completo. En este caso, basta con redefinirla en ese único punto de discontinuidad. Esto toma mucho más sentido con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es con una función por tramos, donde tenemos la función que tomará los valores x cuadrado cuando x esté en los reales, exceptuando el 1. O sea, en todos los valores menos el 1. Y tomará el valor igual a 2 cuando x sea igual a 1. Aquí está en la gráfica, podemos ver que está la parábola completa, excepto en ese punto. En el punto x igual a 1, donde toma el valor 2, que sería un poquito más arriba. Se ve claramente que no es continua. ¿Y cómo podemos evitar esta discontinuidad? Analizamos con cómo debería ser una función continua. Una función continua es tal cuando el límite a un valor x igual a de la función da un valor y cuando la imagen de la función evaluada en a da ese mismo valor. Cuando esos valores son iguales, la función es continua. En este caso vemos claramente que no es así, ya que el límite de la función cuando tiende a 1, podemos ver que son los valores cercanos a 1, que serían los valores que toma x cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Ahí tenemos el valor del límite. Sin embargo, cuando evaluamos la función en 1, nos da un valor igual a 2. Claramente la función no es continua. Por tanto, hay que redefinirla. ¿Cómo la redefinimos? La redefinimos de la siguiente manera. Redefinimos el que la función sea x cuadrado para todos los valores, menos el 1, pero que para el 1 tome el valor del límite, o sea, 1. En este caso, sería igual a borrar ese punto y que la función fuera continua en toda la parábola. Podríamos poner que la función fuera igual solamente a x cuadrado, pero ya entraríamos con temas de dominios y eso, y la verdad es que ese tema estaría malo. Lo mejor es hacer eso. Simplemente cambiar el valor donde la función no es continua. Ahora veremos las discontinuidades no evitables y empezaremos con el salto finito. Esta ocurre cuando los límites laterales, tendiendo al punto de discontinuidad, son diferentes, pero tienen un valor finito. Bien, va a quedar mucho más claro con el ejemplo, que va a ser con la siguiente función por tramos. Bien, las funciones por tramos son siempre las que tienen problemas de discontinuidad, porque están hechas de esa manera. Bien, es para generar ejercicios y analizar problemas. Entonces tenemos esta función, bien, que es la exponencial de x cuando x es menor a 0 y vale x cuando es mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, como es una discontinuidad no evitable, simplemente tendremos que analizar qué tipo de discontinuidad es, más no evitarla, ya que no es evitable. El punto de discontinuidad va a ser el 0, porque es el punto en el que cambia de definición la función, así que es muy probable que ahí sea el punto de discontinuidad. Analizamos en x igual a 0. Vemos que la función evaluada en 0 da 0, porque está definida para este tramo de aquí, para el tramo de x. Analizamos el límite cuando los x son positivos, o sea, por este lado de la gráfica. Vemos acá en la gráfica que se van acercando y tienden al número 0. Así que ponemos el 0. Esto también se puede ver con la misma función, ya que positivos tomará siempre estos valores. Ahora el límite de la función cuando va por el
lado negativo de los números. En este caso va por el lado de la exponencial, acercándose al valor 1. Bien, porque va a ser e a la 0, o un número muy pequeño, pero negativo, y va a dar 1. Bien, notamos que los límites laterales no son iguales. Con eso ya tenemos que no es continua. Sin embargo, son diferentes y de valor finito. Con eso ya tenemos que es un salto finito. Y de aquí también podemos decir que es no evitable. Eso queda claro con la gráfica de la función. La función por tramos va a quedar definida para los negativos como la exponencial de x, tendiendo al 1, pero vacío. Por eso está un circulito con el centro blanco. Y acá empieza la función, que sería la función x. Las polaridades mayores a 0 sería igual a x simplemente. Por tanto tendríamos la diagonal típica de esta gráfica, con el circulito relleno que se identificaría que ahí está definido a 0. El siguiente caso a analizar va a ser la discontinuidad no evitable de salto infinito. Esta es parecida a la anterior, solo que ahora uno de los límites laterales tiene que dar más o menos infinito. Bien, cuando tengamos esta condición de que uno dé finito y el otro de más o menos infinito, sabremos que tenemos frente a este caso. Analizaremos la siguiente función, que al igual que la anterior, sabemos que va a ser una discontinuidad no evitable, por tanto el trabajo a hacer no va a ser evitar la discontinuidad, sino que simplemente analizar y verificar cuál caso es. Entonces tenemos la siguiente función por tramos. 1, o sea, menos 1 partido x menos 2 cuando x es menor a 2, y menos x más 2 cuando x es mayor o igual a 2. Similar a lo anterior, analizamos tanto límites laterales como la imagen en el punto de discontinuidad, o en el punto que creemos que va a haber discontinuidad, que en este caso es x igual a 2. Vemos que la imagen f evaluado en 2 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque acá está el mayor o igual, aquí está el igual, entonces el valor 2 está definido para esta parte de la función. Evaluamos, sería menos 2 más 2, 0. Similar en el caso del límite con los números positivos. En los números positivos, si vemos la gráfica, vemos que nos acercamos por este lado y llegamos al punto. Por tanto, evaluamos y vemos que el límite igualmente es 0. Ahora, este caso de acá hay que analizarlo con más cuidado. Va a ser el caso en el que nos acercamos por los negativos. O, bueno, en este caso serían positivos, ya que estamos en el 2, pero tómenlo como que vamos desde la izquierda. Tomamos la función y vemos en la gráfica que esto sube. Bien, vamos a ver el análisis con la función. Tenemos menos 1 arriba y abajo. Yo evalué simplemente en 2, pero tienen que ser conscientes de que este número no es 2. Es un número un poco más pequeño que 2, solo un poco. Por tanto, esto va a dar menos. Bien, tenemos un número más pequeño que 2, por tanto si lo restamos me va a dar un número negativo. Un número negativo muy pequeño, así que le puse menos 0. Si el menos de arriba y el menos de abajo se cancelan, y el límite, sabemos, de 1 partido por 0 va a ser infinito, con signo positivo, porque ya vimos el trabajo de signos que había que hacer. Por tanto, tenemos que claramente los límites laterales no son iguales. Un límite, de hecho, es infinito, mientras que el otro es un límite de un valor finito, que sería 0. Con esto tenemos que es un salto infinito. Y ahí ya tenemos el análisis completo. Se puede ver claramente en la gráfica cómo, acercándonos desde la izquierda, vemos cómo la función comienza a subir, pero nunca toca el valor de x igual a 2. Simplemente se va muy arriba. Y luego sigue en esta otra parte del tramo, partiendo en 0, o sea en el punto. Este punto sería 2,0. Y luego toma los valores que tomaría esta parte de la función, siguiendo esta diagonal hacia abajo. Y ahora vamos a ver el último caso, que es la discontinuidad no evitable en el caso asintótico. Esto ocurre cuando los límites laterales dan más o menos infinito, obviamente analizándolos en el punto de discontinuidad. Estos no necesariamente tienen que ser iguales, pueden ambos tender a infinito, o sea más infinito, ambos tender a menos infinito, o ser diferentes uno del otro, más, menos infinito, en fin, todas esas combinaciones. En este caso lo analizaremos con la función que yo creo que es la más típica
la función con la que se define esto, ¿bien? Con la que normalmente lo explican. Que sería f de x igual a 1 partido x. No tenemos ninguna condición al lado, por tanto hay que realizar el dominio. Vemos claramente en el dominio que esto está definido para todos los valores en los reales, exceptuando al 0. ¿Por qué? Porque en el 0 se indefine, ya que tenemos una división por 0. Así que vamos a analizar en ese punto. Claramente no está definida en 0, así que no podemos analizar la imagen en este caso. Ese paso lo saltamos. Tenemos solamente que analizar límites laterales en x igual a 0. Tenemos el primer caso, que va a ser tendiendo por la derecha, bien, los números positivos. Vemos que f de x va a terminar siendo 1 partido 0, pero 0 positivo. O sea, un número muy pequeño, pero positivo. Positivo con positivo va a dar positivo. Y por límites ya sabemos que 1 partido de 0 va a ser más infinito. O sea, va a ser infinito. Y el signo se lo pone claramente la condición que habíamos puesto anteriormente. En el caso acercándonos por los números negativos ahora, vemos que va a quedar acá, más arriba. Abajo un número muy pequeño, pero negativo. Más y menos me va a dar menos, ya tenemos el signo. Y nuevamente por límites, 1 partido de 0 va a ser infinito. Y ahí tenemos más infinito y menos infinito. Analizamos esto. Vemos que los límites laterales son más y menos infinito. Bien, ya tenemos una condición. Tenemos que es un salto infinito. Técnicamente es un salto infinito, pero difiere del otro caso, del mismo nombre, porque acá, con esto, al ser dos infinitos en los límites laterales, basta para decir que hay una asíntota en ese valor. Por eso es que este se difiere, por eso se llama asintótico. Una asíntota, recordemos que es el valor, es una recta a la cual tiende a acercarse a la función, pero que nunca la va a tocar. Bien, es un valor al que tiende a ir, pero nunca lo va a lograr. Y lo podemos ver claramente ahora en la gráfica, ya que acercándonos por los negativos, nos vamos acercando poco a poco y vemos que tiende a irse hacia el menos infinito. Esto en la recta de x igual a 0, que sería el eje de la y. Y si vamos por el lado de los positivos ahora, vemos que el valor tiende a acercarse nuevamente al eje de las y, pero se dispara hacia más infinito. Por tanto, estaremos frente a este caso. Eso sería todo por estas explicaciones. Espero que les haya servido. Y nada, sigan visitando a SciCat y estén atentos a todo el material que estaremos subiendo.